Estás escuchando Arte entre Amigos, el podcast en el que dos amigos arquitectos te acercarán un poco más al arte con un toque informal, para las personas que aman el arte y para las que aún no saben que lo hacen. ¿Te atreves? ¿Qué tal todos? Bienvenidos un día más, bienvenidos un domingo más a Arte entre Amigos. Hoy traemos un artista que os va a parecer la leche, un tío que voló muy alto, no hay que decirlo. Pero antes de empezar a hablar de dicho personaje, hay que darle los buenos días a Alberto. ¿Qué tal todo, tío? Hola Miguel, hola chicos, ¿qué tal estáis? Espera, ¿has escuchado eso? Creo que es un cuervo. ¿El cuervillo? Sí, chicos, hoy vamos a hablar de Le Corbusier. Me había preparado unas gracias sobre si llevaba corbata puesta, pero en fin, al final he decidido hacer el sonido del cuervo. Hoy vamos a hablar de un arquitecto que es considerado el Picasso de la arquitectura. Miguel, poca cosa, ¿eh? Charles-Édouard Jeanneret Gris, es su nombre de pila. Le Corbusier es como ha sido conocido siempre, que empezó su obra hace unos 100 años y que cambió la historia de la arquitectura para siempre. Fue un cambio drástico lo que él trajo a la arquitectura, su manera de ver la arquitectura. Y vamos a ver, tuvo diferentes visiones a lo largo de su vida. Como dato curioso, que no sé si lo sabes, Miguel, su cara sale en los billetes de Suiza, que por cierto no tiene el euro, así que si queréis tener algo de Le Corbusier podéis ir a Suiza. Es muy caro, así que cuidado, chicos. A ver si os van a hablar como hacía Le Corbusier a sus clientes. Así que bueno, ¿empezamos? Bienvenidos chicos al capítulo de Le Corbusier, también conocido como Charles-Édouard Jeanneret Gris cuando nació. Bueno, básicamente nadie le conocía como Le Corbusier cuando nació. Nació en un pueblecito en Suiza, en Château-du-Fond, el 6 de octubre de 1887. La familia de Le Corbusier se dedicaba a grabar relojes y era el trabajo que Le Corbusier se suponía que tenía que hacer. Pero el joven Le Corbusier tenía un problema de vista, tenía la vista débil y no puede dedicarse a este trabajo porque requiere de lupa. Y en vez de eso se mete a una escuela de artes y oficios donde conoce a un profesor que le cambia la vida, que es Le Platinier, que le enseña a dibujar de una forma bastante buena y enseguida descubre el talento de este chico. Y así da gusto con profesores como Le Platinier, porque ¿sabes lo que hizo Miguel? No sé, brother, cuéntame. Pues Le Platinier le consigue un primer encargo de arquitecto. En el pueblo hace una casa y con estos honorarios que consigue el joven Le Corbusier, decide viajar por Europa y se va a Italia, después pasa por Viena. Pero a él le interesaba la vida bohemia de París, que es donde realmente estaban pasando las cositas. Volvemos a los capítulos anteriores de Picasso, en los que todos zanganeaban un poco y estaban ahí de fiesta, viendo la vida pasar, influenciándose, pintando, bebiendo los unos de los otros. Y Le Corbusier era un pájaro, ¿no? O sea, ¿qué iba a decir él? Pues claro, él quería lo mismo también. Aparte de esta vida vividora, también tenía que trabajar. Aquí descubre otro personaje que le cambiará la vida, que es Auguste Perret, el famoso arquitecto francés, que fue pionero en utilizar estructuras de hormigón armado en vivienda doméstica. Esto va a ser fundamental para Le Corbusier porque su arquitectura se va a fundamentar en esta renovación técnica, en el uso de hormigón armado, y a partir de esa innovación va a desarrollar un sistema, el sistema dominó. Supongo que todos lo conoceréis, pero el hormigón armado es básicamente la unión del hormigón y el acero para trabajar a tracción y a tensión. Y lo que desarrollan con el sistema dominó es la unión de dos conceptos, que uno era domus y el otro, ¿cuál era, brother? Dominó, el juego de las fichas. Exacto. Y como conocéis, las fichas del juego del dominó es la típica pieza blanca que vendría a ser el forjado o el suelo, y los puntitos negros, que serían en este caso la estructura vertical o columnas, pilotis, llamémoslo como queráis. Y de esta manera, como es la estructura de una mesa totalmente simple con unas patas, era como se concibió este tipo de estructuras. Cómo utilizar esta forma de construir que era utilizada especialmente en sistemas industriales en la forma de vivir común para toda la gente. Esto, Miguel, fue un cambio radical. A día de hoy todavía se sigue construyendo con este sistema. Este sistema le ideó Le Corbusier para reconstruir la Europa que había quedado destruida en la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, no vamos a adelantar acontecimientos porque hemos dejado al joven suizo en Francia, pero no será su último destino. ¿Se va a dónde, Miguel? ¿A tu ciudad? A Berlín. En el año 1910, en Berlín, confluyen algunos de los más grandes maestros de la arquitectura moderna, como son Mies van der Rohe,
Frangid Gray y Le Corbusier. Aparte, también va a haber otros grandes maestros de la arquitectura, como puede ser Walter Gropius. Algunos de ellos, como son Gropius, Mies y Le Corbusier, los tres van a trabajar en un estudio de arquitectura del que era uno de los grandes arquitectos del momento, era Peter Behrens, el arquitecto alemán con oficina en Berlín. Peter Behrens fue famoso por hacer como un neoclasicismo fabril. Hacía grandes fábricas y las despojaba de esa decoración que hasta entonces se llevaba en la arquitectura. Es curioso cómo coinciden como becarios estos tres personajes en su estudio, pero Le Corbusier acabó hasta las mismísimos de Behrens. Decía que era un explotador, que no le interesaba nada, que tenía muchos proyectos y decide irse por lo grande. Se va con un amigo y decide hacer un viaje por Oriente. Se puede hablar que Peter Behrens era el antecedente de Josep Pedrerol. Becarios no. ¿A dónde se va? Pasa primero por Budapest, luego se va a Sofía y lo más importante, a la vuelta a Suiza pasa por Grecia. Va a ser fundamental porque descubre el clasicismo antiguo, esos volúmenes majestuosos de formas sencillas que es la Acrópolis de Atenas. Los dibuja hasta la saciedad, se fotografía con ellos y va a ser muy importante porque luego lo adaptará a su nueva arquitectura, toda esta geometría, toda esta volumetría monumental. Aquí lo que estás diciendo, Alberto, es muy importante para todos nuestros oyentes, puesto que Le Corbusier no era solamente un arquitecto, era un pintor también. Vamos a ir viendo cómo durante toda su carrera profesional, durante las mañanas, antes de comer, se dedicaba en exclusiva a pintar y por las tardes a hacer arquitectura. Y como pintor y arquitecto se dedica a dibujar las grandes obras clásicas del Imperio griego. Estos dibujos los va a acabar publicando en una revista llamada L'Esprit Nouveau. Después de este viaje regresa brevemente a su pueblo. Aquí diseña una villa enorme para sus padres que los arruina y no se lo perdonará jamás en la vida haber arruinado a sus padres, no me extraña. Pero bueno, es una protoarquitectura Le Corbusieriana, por así decirlo. Pero sí, en el año 1917, en plena Guerra Mundial, decide trasladarse a París, ya que coincide con un pintor que, como tú bien dices, formarán un team y se dedicará a pintar bastante. Coincidir con Ozenfant, que es un pintor francés que también andaba por París y como bien hemos hablado antes de Picasso, todos andaban a lo mismo, a disfrutar, a entender la vida y a plasmarla con diferentes sistemas pictóricos. Y el movimiento que inician ellos es el movimiento purista, como reacción al cubismo. Intenta poner en relieve la definición del movimiento, en el que los principios fundamentales son la simplicidad, la funcionalidad y la eliminación de todos los elementos innecesarios, lo que va a desencadenar también en la famosa máquina de vivir. Obviamente estaban influenciados por el cubismo. De hecho, a este movimiento le llamaron Après le cubisme, que es como lo que viene después del cubismo. Y todos estos pensamientos los recogen, como tú decías, en la revista que la llamaron L'Esprit Nouveau. Recogen todos estos dibujos sencillos, volumetrías puras, que Le Corbusier comparaba con la antigua Roma y la antigua Grecia. Pero también, como punto novedoso, lo compara con la arquitectura industrial. Bueno, más que con la arquitectura, con los objetos industriales, con los aviones, con los coches, que dice que también son bellos. Esa gran fascinación de lo útil, de lo funcional, hacer uso de las cosas en su versión más mínima. Y mínima no me refiero como pequeña, sino sin ornamentación, sin decoración, sin cosas que a priori podrían ser innecesarias. Este movimiento de Ozenfant y Le Corbusier busca una nueva claridad, una simplicidad de las artes visuales. Cuando está con Ozenfant, cambia su nombre por el de Le Corbusier, básicamente porque de Charles-Édouard Jeanneret lo deja para la pintura. De hecho, Le Corbusier le diseña su vivienda de estudio a Ozenfant, que es una máquina, porque es funcionalismo a tope, como si fuera un cuadro purista. Esa volumetría es súper limpia, súper monumental. Incluye los dientes de sierra, que sería más típico de una fábrica industrial. Lo que se consideraría una protoarquitectura Le Corbusieriana ya va incluyendo algunos de lo que va a ser sus 5 puntos. Es una casa para un pintor. Personalmente es una casa que no es demasiado bella, pero es una casa muy funcional, en la que se incide mucho en la entrada de luz, en la entrada de iluminación natural. Para un pintor es básico, es totalmente necesario el recibir la luz natural para ver los pigmentos, los colores de los cuadros que está realizando. Llega a hacer en una de las esquinas superiores una triple ventana en el lado X, en el Y y en el Z, y la cubierta con dientes de sierra se hace la entrada de luz para que sea de manera indirecta. Esto lo que busca es una iluminación constante a lo largo del día para que se pueda pintar. Esto vamos a ver que, sin embargo, Alberto, va a ser un punto que desde mi punto de vista
valga la redundancia, va a ser muy malo por parte de Le Corbusier en el futuro, puesto que al hacer unidades mínimas va a reducir mucho las alturas y la iluminación de todo. A mí me parece interesante cómo introduce el número áureo, que está relacionado con Fibonacci. Por ejemplo, era lo que utilizaba Palladio en sus villas para componer los alzados, para darle ese clasicismo que al final es lo que Le Corbusier está haciendo. Ideó un sistema para modular toda esta máquina de vivienda, que lo llamó modulor. No se quedó sin pelo detrás de las orejas al poner este nombre, ¿eh? No. El tío buscaba la simplicidad, como bien decimos, entonces para qué andar buscando ornamentación a su propio nombre. Y el modulor es una forma de medir, pero a nivel humano. Lo que se dio cuenta Le Corbusier en sus viajes a Grecia con la Acrópolis es que estas majestuosidades, estos edificios, templos griegos antiguos, no estaban hechos a escala humana, sino que estaban hechos a una escala mucho más grande. Se decía antiguamente que esta escala era la escala de los dioses. Y Le Corbusier quiere hacer una máquina de vivir. Esto no es pura parafernalia a la hora de describirlo, sino que realmente lo que quiere es hacer una casa lo más funcional posible. Que se puedan coger las cosas del techo, que existan los recorridos más funcionales posibles. Y para ello se basa en las medidas del cuerpo humano. Para hacer este modulor coge a la estatura media de un francés de la época. Yo estaría jodido ahora mismo viviendo en una casa de Le Corbusier, ¿eh? Para que no lo sepa, Alberto mide casi 2 metros. Un francés medio de la época medía en torno a 1,75 o así, o sea que imaginaos. Cuidadito, con una casa de abuela. El factor Sarkozy. Toda esta máquina de vivir la sustentó Le Corbusier bajo 5 principios, 5 puntos, o como se diría ahora, 5 tips para hacer esta nueva arquitectura. Cualquier estudiante de arquitectura creo que lo sabe de memoria porque se lo han hecho tragar a la fuerza un montón de veces. Y Miguel, el examen, va, primero, ¿cuál es? Si quisiera hacer la gracia diría pilotes. Hosti tú, que son bones. Pero no son pilotis con I. Y se trata de las columnas, que sería elevar el edificio sobre pilotis para liberar el suelo. El segundo punto se trataría de la planta libre, el cual nos permitiría una distribución flexible del espacio interior sin cargas estructurales visibles. El tercero es la fachada libre, que lo que quiere decir es que se hace un diseño libre de las fachadas porque los pilotis, las columnas, al retranquearse, permiten una estructura totalmente libre y una fachada totalmente libre. Al realizar la fachada libre, viene el cuarto punto también, que es el de la ventana alargada, que básicamente al no tener estructura en la fachada, podemos hacer ventanas desde un lado al otro, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, cosa que antes no era posible puesto que se construía antes del sistema dominó con muros de carga y las ventanas eran pequeñas aperturas y en vertical para no romper los esfuerzos. Y el último, puesto que Le Corbusier siempre entendía la arquitectura como una relación también con el medio ambiente y que todo lo que se quitaba a la madre naturaleza había que devolverlo, al utilizar este terreno para construir, él concebía que teníamos que volver estos espacios exteriores verdes. ¿Y cómo se podía hacer? Pues mediante una terraza-jardín. La azotea de los edificios los utilizaba para hacer espacios exteriores verdes o espacios de relación. Muy bien, Miguel, un 10. ¿Sí o qué? Sí, perfecto. Qué bien. Nada más que apuntar. Solo os pido que penséis en la construcción ahora de viviendas domésticas unifamiliares y vais a ver que prácticamente seguimos construyendo de esta forma. Se lo debemos todo a Le Corbusier. Estamos hablando de hace 100 años. Estamos hablando de 1920. Y seguimos construyendo igual. Un genio, desde luego, y un adelantado a la época. Antes de que nos metamos con sus proyectos, a mí me gustaría destacar una cosa. Toda esta sustentación ideológica que hace Le Corbusier de esta nueva arquitectura la va recogiendo en artículos, en libros, en charlas que va dando, porque Le Corbusier era un gran comunicador, era un comunicador de la hostia, sería un youtuber flipante. ¿Te lo imaginas? Haciendo directos en Twitch. Hoy, chicos, los 5 puntos. Si quieres, porque Le Corbusier se hizo famoso en París, empezó a construir un montón de villas para americanos que vivían allí, en la capital francesa. Porque este tipo de público estaba a la orden de lo que estaba proponiendo Le Corbusier, de volúmenes simples, más limpios, estas máquinas de habitar perfecta. Y a quien se haya escuchado el podcast de Picasso, seguramente le suena. Le Corbusier construye una villa para uno de los hermanos Stein. Para la hermana de Stein, Gertrude. Eran coleccionistas y marchantes de arte. Consigue la oportunidad Le Corbusier
construir aquí una casa. Aquí va a realizar otro punto más, que aunque no está incluido dentro de los 5 puntos para una arquitectura nueva, es tan importante como ellos, que es el de la promenada arquitectónica, el del recorrido arquitectónico. El cómo existe primero un acercamiento a la casa, cómo una vez que se entra existen diferentes circulaciones para que todo sea funcional, para que la máquina de vivir sea precisamente una máquina de vivir y no una máquina no funcional. Se va a ver también en otros proyectos más adelante, como puede ser, por ejemplo, el de la Catedral de Ronsam, pero en este caso en concreto es el primer proyecto en el que lo lleva a cabo. Y también en estas casas que realiza para los americanos va a aparecer otro punto artístico de Le Corbusier, que no es ni el de pintor ni el de arquitecto, sino que es el de diseñador de muebles. Todos, Alberto, yo creo que hemos visto la chaise longue de Le Corbusier. Que la verdad tiene pinta de bastante cómoda, ¿eh? Yo no la he probado nunca, no he tenido esa suerte, pero me gustaría probarla, la verdad. Si sigue los patrones del modulor, para ti sería bastante cómoda. Buah, ya me colgaría media pierna. Tendrías el cojín del cuello para los lumbares. Sí. A ver, a los Stein intentó vender su mobiliario, pero tenía una colección de muebles antiguos, preciosa, y no cuajó. Pero en el resto de casas sí que las empezó a incluir. Aquí hay una figura que tenemos que destacar, que es la de Charlotte Perriand, que era una diseñadora que trabajó en el estudio de Le Corbusier y que muchas veces no se le ha dado el mérito que realmente tiene detrás de todo este mobiliario. Aquí hace un proyecto que yo creo que resume perfectamente todos estos puntos que estábamos viendo, Miguel, que es la Villa Savoya o la Villa Savoie, si lo quieres decir en francés y parecer un poco raro. Tiene mejor rima. Sí. Que la construye de 1928 a 1931. Y recoge todos los puntos uno por uno. Se encuentra a las afueras de París. Lamentablemente no lo pude visitar cuando estuve la última vez porque está muy a las afueras de París. Está donde Cristo perdió el mechero. Y se trata de un edificio, una casa unifamiliar, levantada sobre columnas, que tiene una rampa para el acceso al automóvil. Este va a ser un punto, de hecho, bastante controversial de los 5 puntos, puesto que a veces esta planta liberada, la planta baja liberada, al final se va a acabar convirtiendo en un reducto de basura o de aparcamientos. Pero en este caso, al ser una villa unifamiliar, funciona. En este aparece también la promenade, obviamente existe también las ventanas alargadas, puesto que la estructura se retranquea y se dispersa mediante los diferentes pilotis, y cobra muchísima importancia la cubierta, puesto que es una zona también de juegos. A mí de este proyecto me gustaría destacar la planta baja, la que está sobre el pilotis, que Le Corbusier diseña pensando en el giro de radio del coche, para que os hagáis una idea de lo importante que era para este arquitecto suizo el automóvil. Fíjate si era importante que en aquella época, Alberto, cuando se acababa un proyecto para fotografiarlo para las revistas, se colocaba un automóvil delante de la casa, del edificio, como símbolo de poder, de modernidad. Sí, era una forma de decir, aquí está el último modelo de coche, esta es la última moda en casas. Un tanto Amadeo Llados, ¿no? Con el último Lambo. Estaba pensando justo en eso, que no puedo dejar de pensar en los Lambos y en los Ferraris de Llados. ¿Te imaginas a Le Corbusier diciendo, hoy no estoy creativo, me voy a tirar unos burpees? Ay, Dios, pero sí, bueno, para Le Corbusier era importantísimo el automóvil. Fijaos si era importante para Le Corbusier que cuando tuvo que idear ciudades en sus proyectos urbanísticos, desplazarse en automóvil fue indispensable. Y por ejemplo, en 1924 hizo un proyecto que fue la Villa Radiante. El uso del automóvil era indispensable porque eran grandes avenidas, gran cuadrícula, que si lo pensáis es como se hacen ahora mismo las ciudades. La idea de Le Corbusier era una idea extremadamente avanzada para la época, pero hay que recalcar la máquina de vivir y el automóvil. Él concebía todo con eficiencia para que se pudiera aprovechar de la mejor manera posible y para que una urbe se pudiese aprovechar de una manera más sostenible. Realiza en la Vía Radiante un prototipo de ciudad en el que se levantarán rascacielos gigantes con forma de cruz en planta y muy separados entre ellos de tal manera que se pudiera comunicar mediante automóvil. Lo que quería era equilibrar el uso del automóvil con el uso de los espacios verdes. Una de cal y una de arena, que se suele decir aquí en España. Esta idea de Villa Radiante agrupaba no solamente las zonas de vivir, sino también las zonas económicas o de trabajos y las zonas comerciales en las que aparecían diversas calles y en las que se realizaba la vida social. Lo escuchaba en un podcast, Alberto,
que realmente hubiera sido una solución perfecta para el tema del COVID con la pandemia, para la hora de confinar a la población. Y es verdad, es un poco como pasaba en Wuhan, ¿no? En esos grandes edificios que los confinaban por sectores. Estos proyectos urbanísticos me dejan un poco fríos, me parecen funcionalistas, deja poco espacio para la poética, sentimiento. Pero bueno, vamos a ver cómo Le Corbusier poco a poco va a ir introduciendo en su arquitectura todos estos objetos más poéticos, más de formas más suaves, más orgánicas, como por ejemplo en este proyecto que hace en Marsella, que es una de sus grandes obras residenciales, que es la unidad de habitación. Cómo construir unidades plurifamiliares, puesto que la idea final de Le Corbusier era construir una ciudad. Para ello tenía que encontrar la manera de agrupar a grandes cantidades de gente. La unidad de habitación de Marsella es un edificio lineal en el que se convertirá en la primera gran obra residencial de Le Corbusier y se reflejan muchos de los puntos que hemos hablado antes, como puede ser la promenade de la arquitectura, el uso del modulor, que ahora vamos a ver que a veces funcionaba y a veces no, y por supuesto la máquina habitacional, todo ello bañado en una cubierta transitable o verde, y que se caracterizaba por algunos puntos muy importantes, como la reducción de los espacios de circulación a su mínima expresión. Yo si quieres, Miguel, te dejo hablar a ti, que sé que has estado hace poco en una unidad de habitación, no la de Marsella, sino la de Berlín, así que cuéntame. Vale, de hecho he estado en las dos, así que en la de Marsella fui 2 veces a la unidad de habitación de Marsella porque me gustó mucho, particularmente. El uso de los colores le da una vitalidad muy importante. La planta baja queda muy libre y permite circulaciones bastante interesantes en las que a veces aparece cada cierto tiempo un mini bloque que es el bloque de entrada, ¿no? El espacio de entrada a los apartamentos. Y las comunicaciones verticales, por supuesto, se realizan mediante escaleras o ascensores, por supuesto. Pero las horizontales no son como las podemos concebir de cierta manera cada piso, sino que son cada 3 pisos. Esta unidad de habitación está estructurada en 2 Ls cada apartamento. Eran apartamentos en forma de dúplex, una L normal y otra girada 180 grados, de tal manera que se maclaban la una a la otra formando una especie de botellero. Esto lo que provocaba era que existieran ambas orientaciones a las 2 fachadas principales, lo que también mejoraba la circulación del aire, iluminación, y es uno de los puntos que más me ha gustado en comparación a la unidad de habitación de Berlín, que estuve hace unos días, puesto que esta unidad de habitación es brutalmente oscura. Pero bueno, primero quiero terminar con la de Marsella, puesto que la cubierta también es una obra de arte en sí misma, en la que destaca, por ejemplo, el uso de gimnasio o guarderías. Se ve la ciudad entera súper bonita. Desde mi punto de vista, una obra maestra. El problema de esta unidad de habitación es que ha servido como ejemplo para hacer auténticos horrores que seguimos viendo a día de hoy, como se puede ver todos estos edificios soviéticos gigantescos, y esto es una barbaridad en el que deja de ser arquitectura para ser funcionalismo mal hecho. La unidad de habitación de Berlín, que visité hace poco, sigue estos patrones también. Por fuera parece similar a la de Marsella, pero por dentro da la sensación de un hospital en el que podría aparecer de repente una niña en medio de una película de miedo. Es el típico sitio en el que, debido al uso del modulor y a las unidades humanas, los techos son demasiado bajos y demasiado oscuro todo, y es incluso peligroso. Muy interesante, Miguel. Yo no he estado en ninguna de las dos y no sé si quiero, después de lo que has dicho. La de Marsella sí es totalmente recomendable y es perfecta desde mi punto de vista. A mí lo que me parece interesante es cómo empieza a introducir el color, estas formas orgánicas en la cubierta, cómo va dejando ese racionalismo puro a un lado. Y yo creo que esto tiene que ver en gran parte con algo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, que es el único hecho que se le puede echar en cara a Le Corbusier, que es su acercamiento al régimen de Vichy, que a la Francia ocupada por nazis, porque Le Corbusier se consideraba a sí mismo el Convert, lo único que necesitaba un Luis XIV para desarrollar su obra. Y por eso se va arrimando a grandes políticos como Mussolini, como en este caso el general Patton, que gobernaba esta Francia ocupada. Y cuando los aliados reconquistan Francia, Le Corbusier se retira a una cabaña en su pueblo, piensa que va a ser su fin, pero sin embargo, tanto su primo que trabajaba con él como todos sus discípulos le vienen a buscar. Y aquí hace uno de los proyectos, después de esta época, que para mí me impresiona más, que es la capilla de Ronchamp. Antes de que la expliques, Alberto, me gustaría hacer un pequeño inciso sobre lo que has explicado. Y es que yo creo que a día de hoy Le Corbusier hubiera sido cancelado a más no poder.
Después de un acercamiento tan exagerado a un régimen tan negativo para la humanidad, yo creo que nunca hubiera vuelto a levantar pie. ¿Tú qué opinas? Desde luego. Es lo que comentaba. Él estaba buscando a un político fuerte para que le encargase construir su ciudad, sus grandes edificios. Y como vamos a ver, lo va a encontrar en la India. Pero bueno, no adelantemos, volvamos a la capilla de Ronchan. ¿Cómo describimos este edificio, Miguel? Porque es difícil, ¿eh? Se trata de una catedral que no es una catedral, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando pensamos en un edificio religioso, cristiano, pensamos en el típico edificio a dos aguas con un campanario. Estas dos cosas este edificio las tiene, pero el resto es totalmente diferente. Tiene una cubierta curva, como que sube hacia arriba. Se hace uso de las vidrieras tan importantes en el lenguaje cristiano mediante los rosetones y las vidrieras de las fachadas en las que se representan a los apóstoles. Aquí también hace uso de estos colores, pero los hace formando mini ventanas que hacen la entrada de luz de diferente manera y con una iluminación muy controlada, o generando también cruces que se proyectan en la fachada, formando cruces en el suelo. Es una iglesia, una catedral totalmente moderna. A mí me encantaría visitarla, desde luego, pero en la época recibió unas críticas bestiales. Imaginaos, Le Corbusier, el maestro racionalista y funcionalista de la arquitectura, hace esto, que no tiene nada de esas cosas. A mí me interesa mucho cómo busca esta poética en estos volúmenes tan rugosos, por así decirlo, porque deja el hormigón brie, que se llama en francés. Para que os hagáis una idea, es con mucha textura las paredes de hormigón. ¿Tú cómo la definirías a todo esto? ¿Cómo la describirías? Parece como si el caparazón de un barco hubiera aterrizado sobre unas setas o algo así. Muy raro. Tú sí que estás en setas. Siguiendo esta línea de arquitectura, va a realizar un proyecto muy cerca de allí, que fue en La Tourette, que es un monasterio que reinterpreta básicamente el claustro. Pero si quieres pasamos directamente a la India, a sus últimos proyectos, que como decía anteriormente, aquí por fin encontró a su Luis XIV. Antes de empezar con la India, me gustaría hacer un pequeño comentario sobre la Tourette. La Tourette es un convento para monjes dominicos que se realiza cerca de esta catedral, de esta capilla de Ronchan, en el que desde mi punto de vista es un proyecto totalmente fracasado, puesto que un monasterio, como lo entendemos, es un monasterio románico, un monasterio en el que funciona con sus celdas, etc. Y aquí es un monasterio en el que no es precisamente para la contemplación. Lo que es importante entender es que Le Corbusier cambió la historia de la arquitectura y como tal, para poderla cambiar hay que experimentar. Y no todo pasa a la primera. Existen también fracasos y eso no define a una persona. Por lo tanto, yo no lo dejaría como un punto negro, sino como una experimentación más bien fallida. A mí me parece que tiene cosas interesantes, como ese claustro que hace precisamente en las cubiertas vegetales, y también cómo introduce un concepto junto a un arquitecto y músico, Xenakis, hace los ondulatorios. Básicamente intenta trasladar la música a la arquitectura utilizando la sucesión de Fibonacci. Y sí, como tú dices, Le Corbusier tuvo muchas etapas y la última, que fue una de las que más ilusión le hizo, fue Chandigarh, hacer una ciudad desde cero. El Punjab, en la India y Pakistán se habían separado y toda esa zona había quedado sin una capital. El gobierno indio se la encarga a este arquitecto suizo. Aquí Le Corbusier consigue al final la obra que tanto tiempo había buscado y había esperado. Por eso se debía el acercamiento, al menos desde mi punto de vista, el que los historiadores dicen al régimen nazi. Era un acercamiento al poder. Y aquí al conseguirlo puede llevar a cabo todas esas ideas de la ciudad radiante, de la ciudad contemporánea. Y lo lleva en Chandigarh, realizando una ciudad que desde su punto de vista es una ciudad totalmente funcional, en el que se describen diferentes edificios como edificios clave, que pueden ser el Palacio de la Justicia, la Asamblea Legislativa o el Secretariado. Le Corbusier utiliza formas industriales y simbólicas para representar la identidad de esta nueva India mediante el uso de estos edificios. Como por ejemplo hay una forma o una escultura muy representativa del Palacio de Justicia que es el de una mano abierta, que tiene grandes similitudes con la paloma de Pablo Picasso. Bastante que ver con la paloma de Pablo Picasso. Un poco copiota, quizá. A mí estos edificios me parecen la culminación de su arquitectura, porque va recogiendo lo que iba practicando en cada una de sus etapas y tienen esa monumentalidad clásica, pero a la vez con estas formas industriales. Son edificios pensados para acoger a mucha gente porque tenían que representar ese sentimiento de acogida,
de ser un espacio donde se pudiera hablar, donde se pudiera dialogar. Y como tú bien decías hace un rato, este proyecto se puede considerar fallido porque toda esta zona ha vuelto a entrar en conflictos con la independencia de partes de la India. Así que la idea que tenía Le Corbusier de cambiar el mundo, bueno, o por lo menos una ciudad con su arquitectura, realmente no la ha conseguido. Se pudo ver también en otras ideas como la del plano Bush o el plan Argel. Eran ideas todas muy innovativas. La de Chandigarh sí que ha traído con él, por ejemplo, sucesores, el gran arquitecto brasileño Oscar Niemeyer, su gran discípulo, y Lúcio Acosta, que realizaron Brasilia, la capital de Brasil. Siguió realizando algún que otro proyecto más en la India, pero ya fueron sus últimos momentos, puesto que ya se encontraba mayor y con algunos problemas de salud. De hecho, Le Corbusier acabaría falleciendo a mediados de la década de los 60, ahogado. Es un tanto poético, ¿no?, que un pájaro muera ahogado en el agua. No me lo había planteado nunca, pero sí, murió en su amado Mediterráneo. Una buena mañana se metió a nadar y no salió nunca más. Le Corbusier, como hemos visto, creó un legado que ha perdurado durante décadas y décadas, pero claro, ha perdurado tanto, no solo por la calidad y lo bueno de lo que proponía, sino también por la cantidad de veces que se ha repetido. ¿Y tú, Alberto, qué opinas que este estilo de Le Corbusier, este estilo Le Corbusieriano se haya copiado tanto? Pues tengo sentimientos encontrados, la verdad, Miguel. Porque tengo que decir que en la carrera, como te meten tanto Le Corbusier, acabé aborreciendo un poco este estilo porque me parecía que todo el mundo hacía la misma arquitectura, que no tenía personalidad y que era muy fácilmente trasladable de un país a otro sin pensar realmente en las consecuencias. Pero luego viendo a uno de sus discípulos, como tú bien has dicho, Oscar Niemeyer o José Luis Sert, por ejemplo, que fue su discípulo español más reconocido, que sí que supieron adaptar este racionalismo a las condiciones de cada país. Por ejemplo, Sert lo fusionó con un estilo mediterráneo. Me parece que trajo una arquitectura muy personal y muy impactante. Y desde luego fue un cambio radical en la arquitectura, eso es innegable. ¿Y tú, Miguel, qué piensas? Yo creo que Le Corbusier tenemos que recordarlo más que como el maestro o el padre de la arquitectura moderna, como el gran teórico de la arquitectura, de toda la historia de la arquitectura. Sentó las bases de cómo pasados 100 años se sigue construyendo. Obviamente, cuando algo se encuentra tan al alcance de la mano, se puede hacer bueno o mal uso, como estábamos explicando, algunos edificios que parecen hacinadores humanos, pero también existe la buena arquitectura, como por ejemplo la unidad de habitación, que a mí me parece una obra maestra, o la Villa Saboya. De hecho, Le Corbusier a día de hoy tiene 17 patrimonios de la humanidad. España tiene poco más de 40, para que os hagáis una idea. En este caso, yo diría que todo lo bueno se copia y hay gente que sabe copiar bien y sabe desarrollar las cosas y ponerlas en uso actualizando las tecnologías que existen a día de hoy y gente que no. Pero bueno, siempre ha habido inútiles en todos los lados y yo me quiero quedar con la gente que lo sabe hacer bien y Le Corbusier a mí me parece una figura totalmente indispensable, ya no solo a nivel arquitectónico, sino a nivel humano, puesto que sin él igual seguiríamos viviendo con casas de muros de carga de 70 centímetros de ancho. ¿Y vosotros, chicos, qué pensáis sobre el legado de Le Corbusier? Podéis dejar en los comentarios, lo vamos a leer como siempre con mucho gusto. Y hasta aquí el capítulo sobre el cuervo. Esperemos que os haya gustado mucho y agradeceríamos vuestro apoyo dándonos like, siguiéndonos, dando 5 estrellas. Y como siempre es un placer acompañaros otro día más con otro personaje, otro artista de la creatividad, como en este caso ha sido Le Corbusier. Así que hasta luego. Chao.